O Partido Popular da Pobra reafirma a súa decisión de votar en contra dos orzamentos municipais aprobados en pleno de xeito inicial o pasado martes. Para os populares trátase dun presuposto inflado, electoralista e pouco realista, xa que non se atenderán as principais eivas que presenta o municipio. O PP tamén denuncia a tardanza en presentar o documento orzamentario, a escasos meses de pechar o ano. Somos conscientes que el presupuesto viene ahora en estas circunstancias con anunciando que van a hacer todas las inversiones que no han hecho en 4 años, porque dentro de 7 meses o 9 meses, pues oye, los vecinos nos van a examinar a todos de la gestión de este tiempo. Y es un claro presupuesto que es electoralista, es irreal porque realmente, aunque las inversiones hay que hacerlas, son inversiones que no están hechas y que nos van a decir que ahora en 2 meses van a ser capaces de ejecutar actuaciones que llevan 4 años sin ejecutar, cuando lo único que han comenzado o que han adjudicado, según nos han dicho el otro día, es el módulo cubierto de atletismo del Alta. O PP denunciou o elevado gasto en persoal e gasto corrente, partidas ambas que se ven incrementadas notablemente. Lo más preocupante es que la partida de gastos personal y la partida de gastos diarios de gestión del gasto corriente se dispara una en un 27% y otra en un 18%, lo que supone cerca de 1 millón de euros. Y lo que supone que un ayuntamiento pequeño como este, la partida de gastos de personal y de gastos corrientes pasan a ser cerca del 80% del presupuesto, algo que lo que hace es hipotecar el futuro de nuestro municipio porque la capacidad inversora se reduce a un mero 10%.